Y aquí no funciona realmente el libre mercado. Digamos que no hubiera una ley que fijara un salario mínimo en un estado y una empresa, digamos, pagando a su trabajador $5 la hora por hacer el trabajo, pero sus competidores están pagando $10 la hora. Quiero decir, no van a decir los trabajadores que cobran $5 la hora, en última instancia, bueno, ya sabes, las condiciones aquí son un poco mejores, me pagan el doble. Voy a ir allí y trabajar. ¿Y no es así como debería funcionar este sistema? La competencia es diferente hoy en día. La gente puede moverse mucho más fácilmente en función de su ubicación real, o pueden obtener ingresos hablando como nosotros, ya sabes, a distancia unos de otros. Así que encuentran un nuevo empleo, y muchas empresas han hecho el cálculo de que pagando a la gente más que sus competidores es como van a atraer a los trabajadores que están más satisfechos. Nadie va a ir a trabajar por $1 la hora. Sí, se cuida sola. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, vamos a hablar un poco sobre el salario mínimo. Es fácil dejarse engañar y pensar que es una gran idea, pero ya sabes, piensa en cuando empezaste en tu primer trabajo. ¿Empezaste con el salario mínimo o te pagaban más del salario mínimo? ¿Has pensado alguna vez cuándo se implantó el salario mínimo? Pues bien, hoy vamos a debatir si el salario mínimo ayuda o perjudica a las empresas y a los trabajadores. Es un concepto político fácil de vender, ¿verdad? Para un político es fácil decirlo. Vamos a obligar a las empresas a pagar más a los trabajadores. Y dicen que todo irá genial. Pero no es tan fácil. Algunos creen que el salario mínimo debería ser más alto porque ayuda a las familias con menos ingresos. ¿Pero lo hace? Ahora bien, otros creen que el mercado debe fijar los salarios permitiendo que una empresa y un trabajador lleguen a un acuerdo sin interferencia del gobierno. ¿Pero es beneficioso para ambos? ¿Ha pensado alguna vez cómo le afecta el salario mínimo como consumidor? ¿Sabes qué porcentaje de estadounidenses ganan realmente el salario mínimo federal? De acuerdo. Dejémonos de preguntas y entremos de lleno en el tema. No quiero dar la bienvenida a Austin Bannon, investigador de Americans for Prosperity. Austin, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Sí, así que esto es quiero decir, los políticos venden esto. Es fácil de vender como voy a poner más dinero en tu bolsillo. Quiero asegurarme de que todo el mundo quiere poner más dinero en su bolsillo. Estoy a favor del trabajador. Eso es lo que dicen siempre. Vamos a hablar de ello. Vamos a llegar a eso y así todo eso tiene sentido. Pero hablemos de la historia del salario mínimo. Háblame de esa historia porque tiene una larga historia. Hay estados que lo hacen. Hay una federal. Ya sabes, ley federal. Cuéntanos la historia del salario mínimo. Sí, bueno, si nos remontamos a la historia de la humanidad, supongo que probablemente haya gremios y un montón de regímenes diferentes y gente probablemente luchando en cuevas por algún tipo de condiciones de trabajo, así que es anterior a lo que puedo hablar. Pero incluso en América, en 1938 es cuando el gobierno federal promulgó por primera vez un salario mínimo federal. Y creo que tú lo has planteado. Existe la idea de que hay una especie de norma mínima. Todo el mundo debería ganar esa cantidad. Y hay un pozo de dinero del que podemos tirar sin consecuencias y todo el mundo seguirá como antes. Pero no es el caso. Hay mucho en juego aquí, pero ha sido un caso durante todo el tiempo a nivel federal. Se ha planteado 29 estados y Washington, D.C. tienen su propio salario mínimo, que supera el salario mínimo federal en $7,50 la hora. Y muchas localidades también lo hacen. Y esto es algo que ha ido y venido a lo largo de la historia. A veces el salario mínimo federal va por encima de lo que los estados han tenido. Y ahora mismo, sin embargo, creo que los estados han crecido mucho más rápido que el salario mínimo federal y a menudo lo duplican o incluso lo superan. Así que voy a hacer la pregunta que cualquiera que escuche este podcast probablemente va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el salario mínimo federal es de $7.50? ¿Es eso cierto? Sí. Así que, ¿no deberían ganar todos los americanos $7.50? Austin. Jenner, estaría bien que todo el mundo ganara $7,50 o mucho más. Siempre estamos trabajando en ideas en torno al salario máximo.
Mucha gente gana $0 la hora. Hay mucha más gente que gana $0 la hora y que intenta trabajar, no solo los que están fuera de la población activa, jubilado o su niño de 10 años, pero estamos hablando de personas que están en edad de trabajar. Hay más del doble de personas que figuran en las listas del paro y luego millones más que están fuera de la población activa, que ya no figuran en las estadísticas de desempleo, sino gente que encontraría trabajo si hubiera la oportunidad adecuada. Así que pienso que muchas veces ese es el debate aquí para mí. Nos preocupa la gente que gana $0 la hora, no poder agarrarse a los peldaños más bajos de una escalera si eso es lo que necesitan para empezar a entrar en la economía. No están adquiriendo la experiencia que necesitan. La mayoría de la gente al año de ganar el salario mínimo gana por encima del salario mínimo, consiguen un aumento de sueldo y luego mucho más con el paso del tiempo. Así que creo que lo más importante para nosotros no es cuánta gente debería ganar eso, pero a cuántas personas debemos permitir que sigan una trayectoria profesional en la que puedan desarrollar su verdadero potencial. Y la mayoría de la gente no está atrapada en un trabajo de salario mínimo. Es una puerta de entrada en la mayoría de los casos, ya sea un adolescente, alguien que ha emigrado a Estados Unidos, o alguien de mediana edad que intenta recuperarse de distintas situaciones de su vida, o acaban de incorporarse al mercado laboral porque estaban criando a sus hijos, quieren empezar. Hay muchas razones para entrar. No queremos mantener a nadie atrapado en ningún tipo de salario. Queremos que el potencial de todos siga aumentando. Sí, así que obviamente una ley de salario mínimo tiene sus ganadores, pero también sus perdedores. Hablemos de ello. ¿A quién beneficia tener un salario mínimo federal o una ley estatal que establezca un salario mínimo? ¿A quién beneficia? Sí, claro. Bueno, hay algunas personas que trabajan actualmente que se beneficiarían de ello. Ya sabes, si hay un aumento significativo y conservas tu trabajo, claro, podrías beneficiarte hasta cierto punto, pero creo que la intención, en primer lugar, diría que suele ser para las familias con menos ingresos. Ganemos un salario digno es una conversación frecuente. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas que ganan un salario mínimo no proceden de familias en situación de pobreza. Menos de 1 de cada 5 asalariados con salario mínimo procede de una familia en situación de pobreza. Y la inmensa mayoría gana el 150% o más por encima del umbral de pobreza. La mayoría de los trabajadores suelen ser adolescentes o muy jóvenes en activo. ¿Qué sugiere? Como hemos señalado aquí, son muchas las personas que se incorporan a la población activa. Necesitan experiencia, necesitan ingresos. Cuando empiece a cambiar el salario mínimo, observaré que las personas que se incorporan a la población activa suelen ser familias de ingresos medios y altos, en las que uno de los cónyuges descubre de repente que hay una oportunidad laboral que puede merecer la pena para aportar unos ingresos extra a la familia. O un adolescente, quizás que estaba haciendo estudios y de repente ven la necesidad de ingresos extra. En muchos aspectos puede empezar a excluir aún más a las familias con menos ingresos que estarían interesadas en esto. Simple y llanamente los que tienen menos experiencia en general. No vas a tener esa oportunidad de pasar de $0 la hora sin trabajo y luego solicitarlo, ¿no? Entonces, ya sabes, el beneficio no tiende a ir hacia las familias de menores ingresos, que son las que están en el punto de mira. Y todas las familias con ingresos más bajos, como todo el mundo, tienden a tener precios más altos. Así que todos nosotros, ya sabes, carecen de nuestro mismo poder adquisitivo cuando hay un salario mínimo muy alto. Creo que las empresas tecnológicas salen ganando porque automatizamos muchos procesos en los lugares de trabajo, ya sea más maquinaria en una fábrica o un kiosco con pantalla táctil en un restaurante de comida rápida. Muchas veces, ya sabes, otra vez, pensamos, ciertamente cuando se habla de un individuo, hay mucho en juego y cuando consiguen un aumento de sueldo, eso es algo estupendo para ellos, pero estamos tomando dinero que una empresa, de nuevo, tiene que mirar como la línea de fondo. ¿Cómo sobrevivimos como empresa? ¿Cómo prosperar como empresa? Si aumentan los costes, puede que te preocupes por el individuo y que tu objetivo sea pagarle más y tener una mano de obra fuerte, pero también tienes que mantener las puertas abiertas para que todo el mundo pueda seguir obteniendo ingresos. Así que hay que adaptarse. Tienes que aumentar los precios o disminuir el número de personas que trabajan allí. Eso es algo que yo mencionaría también. No necesariamente se ve a mucha gente despedida, hay un gran aumento, pero se ve a menos gente contratada en el futuro y así con el tiempo se ve que la mano de obra disminuye. Y se confirma estadísticamente. Los estados en este momento que han aumentado su salario mínimo, en particular significativamente por encima del salario mínimo federal, tienen tasas de empleo más bajas, tienen una mayor mano de obra desempleada y una menor participación en la población activa. Hay una fuerte correlación entre eso, sí. Así que es una situación en la que la intención no beneficia a los que quieres beneficiar. Solo han aumentado los costes de las familias con bajos ingresos más de lo que les ayuda.
Como usted ha dicho, la mayoría de las familias de renta baja no tienen asalariados con salario mínimo. Correcto, es solo una pequeña fuerza. Solo un par de por ciento de nuestra mano de obra gana realmente el salario mínimo federal en estos momentos. Sí, mencionaste la parte de la automatización y tengo que decirte, odio cuando entro en un McDonald's ahora y tengo que ir hasta el kiosco y pedir en el kiosco, pero que realmente se vio obligado en muchos sentidos por algunos de estos. Leyes de salario mínimo. No, el gobierno no puede obligar necesariamente a una empresa a tener que contratar a un determinado número de empleados, al menos esperemos que no puedan hacerlo en muchos estados. Así que las empresas tienen que elegir, y en muchos casos les resulta más fácil. Así que como el salario mínimo aumenta en un estado, es más fácil para el propietario de una franquicia de McDonald's o Chick-fil-A o lo que sea, implantar la tecnología y utilizarla, porque les ayuda a mantener sus costes bajos, que pueden pasar a los consumidores, ¿verdad? Absolutamente. Y creo que el índice de adopción de la tecnología y la reacción de la gente también varía según las regiones. Incluso un estado es muy diverso de una zona urbana. ¿Cuánto te pagarían en Nueva York? Si no hubiera salario mínimo, ¿qué tendría que ofrecer alguien en Nueva York para traer a alguien a trabajar? Y es muy diferente de Albany, Nueva York o Buffalo, Nueva York. Es muy diferente en Denver o algún otro lugar del medio oeste o cualquier otro de California y Los Ángeles. Es simplemente diferente. Así que el índice de adopción varía mucho en función de cómo se utilice la tecnología y de si una comunidad la quiere o no. Pero de una forma u otra, va a haber un coste para alguien cuando se impone ese mayor coste laboral. De acuerdo. ¿Cuáles son algunos de los estados que tienen el salario mínimo más alto? Sí, la costa oeste suele ser famosa por marcar tendencia en cuanto a normativas y mandatos laborales agresivos, y ese es el caso. Son lugares como Washington y California, Nueva York. Está en el noreste, esa es la mayor parte, pero está en otros lugares. Florida también ha aprobado una enmienda constitucional para un salario mínimo de $15 la hora indexado a la inflación. Así que no es necesariamente lo que llamaríamos un estado azul. Tradicionalmente, es presente, como he dicho, en la mayoría de los estados, alrededor de 3 de cada 5 estados donde hay algún tipo de aumento. Pues hablar de qué. ¿Cuáles son las diferencias en esos estados? ¿Cómo han afectado eso a esos estados? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mano de obra de participación en decir California frente a los estados que tienen que tal vez tengan menos salario mínimo o un salario mínimo más bajo y más salario mínimo? ¿Cómo afecta, supongo, a las decisiones de la gente en una economía como la de California? Sí. Definitivamente ha tenido un efecto notable. Las tasas de empleo son mucho más bajas en un lugar como Florida que en California, y nunca se puede eliminar el salario mínimo de un montón de otras regulaciones y parte del medio ambiente. Pero también tiene que ver con el coste de la vida. Y tiene algo que ver con el tipo de economía. Florida es un importante destino turístico, por ejemplo, y no solo a causa de COVID. Voy a señalar esto como algo también, volveré a COVID. Pero Florida tiene un gran atractivo en términos de tantos visitantes están en el estado en un momento dado que la mano de obra constantemente tiene necesidades de personas para entrar. Así que Florida ya tenía muchos sueldos competitivos en muchos lugares. Por tanto, es posible que puedan absorber el coste de forma diferente en algunos aspectos que en un lugar como California, especialmente en lo rápido y extremo que sería un aumento salarial. California va más bien a $20 la hora para los trabajadores de la comida rápida y ciertas cadenas. Y estamos a punto de ver sus efectos. Muchas de estas leyes de salario mínimo son algo más recientes cuando hablamos de estos grandes aumentos. Pero también iba a notar, usted sabe que usted no necesita un salario mínimo. En muchos casos los mercados responden después de los cierres COVID y ciertas políticas gubernamentales interrumpido el empleo en los Estados Unidos. Las empresas ofrecían cientos o incluso miles de dólares en primas por firmar, incluidos restaurantes, un sueldo muy elevado, muy por encima del salario mínimo conversación en muchos casos. Y así, cuando el mercado lo exija, las empresas sin duda lo harán. Pero el problema, como decimos, es que muchas veces un salario mínimo fuerza la cuestión más allá de lo que una empresa puede prepararse y maximizar su oportunidad de contratar a la cantidad adecuada de trabajadores y ponerlos en una senda de crecimiento.
Bueno, hablemos un poco de eso. Usted habló de COVID y el libre mercado se puso en marcha después de eso, ¿verdad? La gente necesitaba trabajadores. Y así, algunas de estas empresas tuvieron que aumentar lo que estaban ofreciendo a pagar o beneficios o las horas de trabajo, fuera lo que fuera. Necesitaban atraer trabajadores para que vinieran. Y creo que ese es el argumento que mucha gente esgrime, que el libre mercado debería intervenir aquí y tomar estas decisiones en lugar de que el gobierno intervenga y las fije arbitrariamente. Establecer un número, pero si nos fijamos en lo que ha sucedido, ya sabes, después de salir de COVID, quiero decir, ¿a dónde ves que va esto? Quiero decir, ¿el salario mínimo ha ayudado realmente a la gente o la retiene en algunos casos en los que ya sabes? Obviamente hemos hablado de algunos que ni siquiera pueden conseguir un trabajo basado en eso. Y como usted ha dicho, tienen un salario mínimo de 0. Salario mínimo es 0. Pero ¿ha ayudado a la gente que sale de COVID, ya sabes, el salario mínimo? ¿O ha sido una especie de barrera para la gente? Ha sido una barrera en muchos sentidos. He dicho que la automatización ha avanzado realmente de forma drástica en la mayoría de los lugares. Hay más de 10 millones de puestos de trabajo vacantes en América, alrededor en términos de empresas que buscan trabajadores. Así que yo diría que en muchos sitios han ofrecido salarios mucho más altos solo en un proceso natural, pero en otros lugares donde hay una necesidad y para el empleo y los salarios, usted sabe, las demandas son diferentes. La gente no ha vuelto a trabajar, incluso con los salarios mínimos, de nuevo, debido a las empresas, su costo de vida. En otros lugares no han podido adaptarse al aumento de los costes. Depende de cómo funcione tu economía. Y alguna ciudad puede ser capaz de blindar lo que hemos vivido los últimos años de forma diferente a otra comunidad. Así que funciona de forma diferente. Pero ya sabes, en todos los casos hemos observado que el empleo disminuye en esas zonas porque la gente tiene que contabilizarlo. Y, ya sabes. ¿Y no funciona realmente aquí el libre mercado? Digamos que no hubiera una ley que fijara un salario mínimo en un estado, digamos en New Hampshire o Carolina del Norte. Tomaremos Carolina del Norte. Digamos que allí no hay ley de salario mínimo o no se aplica la ley federal de salario mínimo. Y una empresa dice pagar a su trabajador $5 la hora por hacer un trabajo, pero sus competidores están pagando $10 la hora. Quiero decir, no van a decir los trabajadores que cobran $5 la hora en última instancia, bueno, ya sabes, aquí las condiciones son un poco mejores, me pagan el doble, voy a ir allí y trabajar, ¿y no es así como debería funcionar este sistema? Absolutamente. Y no solo, ya sabes, es en todas las industrias, hay una fuerte competencia. Lo que puede ganar en un restaurante de comida rápida en comparación con otro, ya sea un McDonald's frente a un Chick-fil-A o cualquier otro, ya sabes, enfoque del empleo, incluso de un restaurante a otro y dentro de una misma cadena, hay franquicias, ¿verdad? Así que cada negocio responde a la comunidad de manera diferente, así que tienes razón. Es una situación en la que la competencia, y tampoco es que yo hubiera apoyado un salario mínimo hace 100 años, pero la competencia es diferente hoy en día. La gente puede moverse mucho más fácilmente en función de su ubicación real, o pueden obtener ingresos hablando a distancia. Así que encuentras nuevos empleos en las empresas por lo competitivo que es. Siempre están intentando sobrevivir. Y muchas empresas han hecho el cálculo de que pagando a la gente más que sus competidores es como van a atraer a los trabajadores que están más satisfechos, que hacen un mejor trabajo y a la comunidad le gusta más ir allí por la mejora del servicio al cliente. Así que ya sabes, cada empresa encuentra su lugar y algunas de ellas descubren que su lugar está abandonando el mercado porque no consiguen que nadie trabaje para ellas, lo cual es genial, ¿verdad? Nadie va a ir a trabajar por $1 la hora. Puedes ofrecerlo y luego puedes poner un precio estupendo en tu menú, pero si no consigues que nadie trabaje, no vas a vender nada. Así que sí, se cuida sola. Bueno, y ese es el final de eso, ¿verdad? Esa empresa que solo ofrece $5, si sus empleados empiezan a ir al sitio que paga $10 la hora, muy pronto van a perder a todos sus trabajadores y no van a poder producir el producto que estén fabricando. O van a decir, oye, caramba, para competir quizá deberíamos ofrecer $11 la hora e intentar competir para que esos empleados vuelvan. Y puede que incluso creen mejores condiciones de trabajo que las que tenían.
Parece que son cosas del libre mercado que ocurren en la economía y que realmente mejorarían las condiciones de trabajo de los empleados más que una cifra artificial de salario. Así es. Y el sueldo no es el único incentivo que tiene la gente para trabajar, ¿verdad? Es flexibilidad. Alguien puede tener menos ingresos. Cuanto más abierto sea su mercado, más podrá satisfacer las necesidades de cada persona, al igual que la empresa tiene que satisfacer sus propias necesidades. Cierto, alguien puede ganar menos porque pide flexibilidad y otra persona, por el tiempo extra que pueden dedicar y ganar experiencia, van a ganar más rápido que otra persona, y eso es bueno. También me gusta señalar, porque hay un debate sobre cuál debe ser el salario mínimo. A algunos, como decimos, nos preocupa que la gente gane $0 la hora, y por eso intentamos sacar a la gente del trabajo, y sabemos que no van a permanecer en ese trabajo. Pero todo el mundo que trabaja en este tema tiene un límite. Puedes preguntarle a alguien, ¿por qué pagamos a la gente 15 o $7,50 la hora? ¿Por qué no $50 la hora? ¿Por qué no $100 la hora? Bueno, eso probablemente causaría algunos problemas a una empresa que pagara a todo el mundo $100 la hora. Así que creo que todo el mundo tiene la misma lógica aquí. Hay una noción de que, si lo ponemos en la cantidad correcta, todo el mundo va a operar exactamente igual mañana que hoy cuando esta ley entre en vigor. Correcto, los mismos efectos. Incluso si son menos graves que eso, existen en cualquier punto de precio por encima de donde el mercado normalmente lo tomaría. Y eso es otra cosa. Creo que el salario máximo y tu capacidad de ascender y crecer se ralentiza en empresas como esta, porque si elevas ese suelo hasta donde los trabajadores que son más productivos o tienen que cobrar lo mismo que alguien que acaba de entrar en el lugar de trabajo, no tienes la misma cantidad de recursos para empezar a pagar más a la gente y promocionarla. Así que, además de reducir las oportunidades de empleo, también puede disminuir el potencial de ingresos de muchas personas a largo plazo. Sí, claro, por cierto. Yo estaba en la iglesia el domingo y yo estaba hablando con un tipo que estaba a mi lado y él trabaja en Chick-fil-A y él me estaba diciendo que tienen como Chick-fil-A gratis para el almuerzo. Y yo estaba pensando, bueno, podría dejar la AFP solo para conseguir el Chick-fil-A gratis. ¿Entiendes lo que digo? Así que hay otros beneficios además de su salario, ¿verdad? Así es, usted absolutamente obtener diferentes ventajas. Quiero decir, ¿Qué querías por Austin? ¿Qué querías por Chick-fil-A gratis? yo haría un podcast, eso se lo aseguro. Exactamente. Por favor, envíame eso. Me uniré de nuevo si puedes enviarme unos sándwiches de Chick-fil-A. ¿Suena bien? ¿Suena bien? Así que California se acaba de aprobar 20. Creo que su salario mínimo es 20 para ciertas industrias en el estado. Las empresas ya están respondiendo, ¿verdad? Dejando ir a los trabajadores en California, además de trabajadores despedidos. ¿Cómo afecta personas que viven en California y que están de visita en California? Sí, bueno, creo que todo el estado va a ser por lo menos 16 por hora. Ya sabes, en todos los ámbitos, y tienes razón. Así que ciertas industrias como la comida rápida, ciertas cadenas que tienen suficientes tiendas abiertas tendrán que pagar esto. Así que como reflejas un montón de lugares que tienen lo que llamamos empleos de salario mínimo basado en las políticas estatales y federales, son lugares que normalmente se supone que son asequibles para los consumidores. Así que si usted es una familia de bajos ingresos, incluso si eres alguien de tu familia está trabajando en un restaurante de comida rápida donde está ese salario mínimo, ¿dónde vas a comer cuando tienes poco tiempo y estás de viaje? No vas a ir a un asador todos los días y pedir el río privado o algo así. Quieres ir a un restaurante de comida rápida y dices, me dan buena comida pero asequible. Puedo cogerlo sobre la marcha, así que lo pierdes igual que en una tienda, ya sea en Walmart o en cualquier otro sitio. ¿Dónde compran las familias con bajos ingresos? No solo las familias con bajos ingresos compran en Walmart. Las alternativas, cuando se busca la asequibilidad, son menos que es alguien que está dispuesto a comprar en cualquier sitio y comprar algo a cualquier precio. Así que tiene razón, va a aumentar los costes. Ya es difícil para mucha gente en Estados Unidos probablemente viajar a California y pasar una semana de vacaciones entre los costes de los hoteles y otros medios de transporte para llegar hasta allí. Y luego solo para pasar un día normal del coste de la vida. Muchos estadounidenses no pueden acceder a eso o no lo encontrarían digno de su tiempo. Así que sí, están cerrando un poco las puertas a los que podrían venir al estado, ya sea un negocio que quiere abrir allí o simplemente alguien que quiere tomarse unas vacaciones y ver Disney. ¿Realmente lo hace con el tiempo?
¿Poner una especie de puerta cerrada al empresariado y a los visitantes? Sí, quiero decir, si eres dueño de un pequeño negocio, digamos, si hay una ley de salario mínimo que entra en vigor, puede que tengas que pague más a sus empleados. Pero al mismo tiempo, para conseguirlo, vas a tener que subir un poco los precios, lo que puede hacer que menos gente visite su tienda. Es decir, por lo que son realmente los que quedan atrapados en el medio, ¿verdad? O los propietarios de pequeñas empresas y las personas que solo están tratando de equilibrar los libros. Sí, y en cierta esencia está siendo empujado a esto, ya sabes, donde hay que ser una gran empresa o buscar el mercado negro y no animamos a la gente a que intente una economía sumergida. Pero los americanos, cuando intentan responder a algo como esto, ¿cierto? Las grandes empresas, y esto no quiere decir que debamos pegársela a las grandes empresas, es decir, no hay nada malo en una gran empresa de éxito, pero en términos de ser capaz de manejar mandatos como este, hay cierta eficiencia que una empresa que tiene 100 trabajadores o 1000 trabajadores o 1 millón de trabajadores, lo que pueden manejar frente a una pequeña empresa que tiene 10 empleados o 20 empleados o 2 empleados. Así que la capacidad de ajustarse a estas cosas, en cierto modo, quita ese impulso emprendedor. El próximo gran negocio puede ser menos probable como una especie de eficacia secundaria, ¿verdad? No es solo que hoy se haya perdido empleo, sino una especie de potencial no realizado y una oportunidad de gran crecimiento. De acuerdo. Bueno, y luego algo que algunos oyentes y nuestros televidentes pueden no saber son los sindicatos. Los sindicatos pueden negociar salarios inferiores al mínimo. Hablemos de ello. ¿Cómo es posible? Sí, hay un término, se llama cláusulas de escape. Y la noción, y no es solo para los salarios mínimos, pero los salarios mínimos son un lugar donde ha habido mucho enfoque para esto, pero los contratos de los sindicatos, sus contratos de negociación colectiva, tendrán cláusulas en las que podrán eludir los mandatos a los que nos enfrentamos todos los demás. Y suena a libertad contractual. Quizá a todos nos gustaría poder librarnos de las garras del gobierno cuando intentamos negociar un contrato, pero está preparado para favorecer a los sindicatos en particular, no a ninguno de nosotros. No tenemos libertad contractual, es solo si vas a través de un sindicato y así. Esta noción se ha puesto en juego no solo en California, Washington y Nueva York, sino en una serie de lugares donde los sindicatos tienden a tener mayores tasas de afiliación. Y esencialmente, dicen que estamos, ya sabes, presionan para aumentar el salario mínimo, pero luego como un medio para tratar de organizar. Pero tenemos una exención. Si usted como empresa abrirá sus puertas al sindicato y no se opondrá a que sindicalicemos a sus trabajadores, queremos que sepa que podemos negociar un contrato en el que no tenga que pagar eso. Terrible nuevo salario obligatorio que usted está preocupado por la subsistencia de sí mismo, así que podemos ayudarte. Así que no sé con qué frecuencia se despliega, pero es muy común verlo en los contratos. Y eso cambia instantáneamente a los sindicatos que se aprovechan de eso para conseguir un pie en la puerta. Ese es el mejor escenario posible. En el peor de los casos, los trabajadores son explotados. Tienen que pagar cuotas sindicales para ganar ahora menos dinero que alguien del mismo sector que hace el mismo tipo de trabajo y no está sindicado. De modo que ambos reciben un recorte salarial y su dinero les ayuda a presionar para conseguirlo. Así que eso es algo que ocurre. Afortunadamente, no oímos hablar de ello en todos y cada uno de los lugares, pero sin duda es otro factor del salario mínimo que la gente debe tener en cuenta. De acuerdo. Última pregunta. ¿Qué pasaría si desapareciera el salario mínimo federal? ¿Qué crees que pasaría? Creo que veríamos una tasa de participación de la población activa que en realidad ha tendido un poco a la baja en los últimos años. Tendría la oportunidad de restaurar. Creo que los 10 millones de puestos de trabajo abiertos en Estados Unidos, verías la diferencia. ¿Y cuántos son? Se vería el hecho de que el desempleo podría caer por debajo de la cantidad de personas que ganan un salario mínimo. Y veríamos mucho de ese crecimiento adicional, el crecimiento de las pequeñas empresas, el nuevo espíritu empresarial. La gente no ganaría $1 a la hora. Ninguna empresa podía encontrar trabajadores para hacerlo. Ya sabes, ya estamos con el tiempo cuando el salario mínimo federal no aumente como ha sucedido con los $7,50 por hora. Tiende a captar más y más, a permitir que más y más gente entre en el lugar de trabajo. Así que aunque no aumente, va un poco por encima de lo que podría ser el mercado normal. Pero otra vez, no es para la mayoría de la gente.
Esto es para una pequeña parte de los estadounidenses que consiguen trabajo entrar en el mundo laboral. No es una carrera. Nadie tiene carreras con salario mínimo. Es el comienzo de nuestra carrera y saltas de $0 la hora a algo que es algo hermoso. ¿Y veríamos más de eso en Estados Unidos? No a la explotación. La competencia garantizaría que todos los que se incorporan al trabajo obtienen un beneficio. De acuerdo. Bien, bueno, Austin, gracias por unirse a nosotros, se lo agradezco. Y, ya sabes, señalando algo del otro lado, a los políticos les encanta decir, oh, me aseguraré de subirte el sueldo, pero eso tiene un lado negativo. Y gracias por compartir lo que es, así que gracias por unirte a nosotros. Sí, yo mismo empecé desde los humildes comienzos de un trabajo con el salario mínimo. Y aquí estoy hablando del potencial de Estados Unidos, si podemos cambiar la política. Así que, ya sabes, todos podemos empezar por ahí y seguir la carrera que buscamos. Sí, y mira, y estamos hablando de cuántos sándwiches de Chick-fil-A que podemos comer para almorzar, así que ya sabes, lo hemos conseguido. Así es, Austin. De acuerdo. Pero, Mónica, tenemos que pensar si fuéramos a ofrecer a Mónica para que la gente consiga un sándwich gratis de Chick-fil-A. Si se convirtieran en invitados de este programa, creo que tendríamos probablemente los mejores invitados de la historia del programa. En fin, de acuerdo. Bien, escucha. Gracias por acompañarnos. Le agradecemos que nos acompañe para hablar del salario mínimo y esperamos que hayan aprendido un poco sobre el libre mercado y su funcionamiento. Gracias por acompañarnos. Libertad y libertad se dan fácilmente por sentadas. No des esas cosas por sentadas. Sal ahí fuera. Defender la libertad, defender la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.